El poder del perdón. Gary Leon Ridgway, 54 años, confesó haber asesinado a 48 mujeres, convirtiéndose en el mayor asesino en serie en la historia de Estados Unidos. Conocido como el asesino de Green River, asumió la culpa por las muertes en el Tribunal de Justicia de Seattle el 5 de noviembre de 2003. El 5 de noviembre de 2003, todas las dudas respecto a la culpabilidad de Ridgway fueron borradas. Él asumió la culpa por el asesinato de 48 mujeres. Él convino en cooperar en las investigaciones sobre sus víctimas en el lugar que sus restos mortales podrían ser encontrados. Haciendo eso, evitaría el juicio y la posible pena de muerte. ¿Cómo se declara usted frente a la acusación de homicidio calificado en primer grado, descripto en la causa 1 por la muerte de Wendy Lee Cofield? ¿Cómo Culpable, se declara usted frente a la acusación de homicidio calificado en primer grado, descripto en la causa 2? culpable, culpable, culpable. Es como si él no tuviera ni un resquicio de remordimiento por lo que hizo. Llegó a matar a tantas personas que no recuerda quiénes eran ni cómo eran. Simplemente no logro creer que alguien haya matado a toda esa gente y no los recuerde. Tampoco lo creen los parientes enfurecidos de las víctimas que fueron invitados a pronunciarse en el tribunal, el día en el que Ridgway fue sentenciado a prisión perpetua sin libertad condicional, el 18 de diciembre de 2003. Usted dijo que todos los recuerdos de las mujeres que mató fueron borrados. Los nuestros no lo fueron. Usted dijo que ellas no significaron nada para usted, pero significaban todo para nosotros. Ella era una madre, era una esposa, era una hermana, y sentimos su falta. Gary Leon Ridgway permaneció sentado con un semblante sin expresión. Familiares de sus víctimas lo maldecían y lo ridiculizaban. Él es un animal. Deseo que tenga una muerte lenta, sufrida y cruel. Él se vaya al infierno, que es su lugar. Pero su semblante rígido comenzó a despedazarse cuando el padre de una de sus víctimas apareció para sorprenderlo con una dosis de bondad humana. Señor Ridgway, hay personas aquí que lo odian. Yo no soy una de ellas. Usted me dificultó la práctica de aquello que creo, que es lo que Dios quiere que haga, que es perdonar. Usted está perdonado. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le dijo, «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7».